Nos acercamos al final aquí de la Legal Tech Summit 2022 y claramente la Unique Studio ha sido la sala que se embanderó con el tema de la identificación y la firma digital. En este caso va a estar en este panel Martín Fernández Rodríguez, es el director y fundador de Bafirma. Precisamente este panel se titula Gestionando riesgos con onboarding y firma digital. Vamos a repasar un poco el perfil de Martín Fernández. Tiene más de 10 años de experiencia en lo que tiene que ver con el desarrollo y consultoría técnica de identificación y firma digital. Además, impulsó y colaboró con el ecosistema de identificación digital en la región y además también fue asesor de la Unidad Reguladora de Certificación Electrónica de Uruguay. Así que sin más preámbulos, los dejamos con Martín Fernández con este panel Gestionando riesgos con onboarding y firma digital. Bienvenido, Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la organización, en especial a Agustina. Y les voy a hablar un poco sobre onboarding, sobre firma digital y sobre identificación desde mi experiencia, de mi punto de vista, más que nada del lado tecnológico y como emprendedor a lo largo de más de 10 años. Muy contento también de que en varias charlas y paneles se viene hablando del tema, creo que todos muy alineados en los conceptos y visión que estamos manejando. Entonces, en primera instancia, quiero poner un poco en contexto lo que es la firma digital y un poco el panorama regional y acá en Uruguay a nivel internacional. Los casos de uso cuando nosotros firmamos y los contextos son muy diversos. Hay distintas sensibilidades cuando nosotros vamos a firmar, por ejemplo, un acto médico, que cuando vamos a firmar un contrato. Y a nivel mundial, si empezamos a mirar este contexto, vemos que la firma digital impacta en tres aspectos, a mi entender, fundamentalmente. Uno, lo que es la ciberseguridad. A raíz de la pandemia, los delitos y fraudes, sobre todo por suplantación de identidad, aumentaron más de un 400% en la región. Este es un punto clave que ataca la identificación y la firma digital. También temas de costos y gastos vinculados y relacionados a lo que es la logística del papel. No solo estamos hablando de cuando imprimo una hoja de papel para firmar, sino toda la logística que hay involucrada en temas de cómo se almacena eso y demás. Y nada menor, un tema de impacto ambiental. Eso por un lado en cuanto al impacto de lo que es cuando hablamos de firma digital. Por otro lado, entiendo desde mi punto de vista que es un ecosistema muy similar al de los pagos. Las soluciones que hay hoy en día son muy diversas. Hay tecnologías y software de todo tipo que atacan y solucionan de alguna manera lo que es la identificación y firma digital. Y en la mayoría de los países con gobiernos electrónicos avanzados esto está regulado. Acá en la región se sigue mucho la normativa de la eIDAS, también la normativa de Estados Unidos del NIST. Ahí en el diagrama tienen un poco algunos de los frameworks legales que hay a nivel regional de referencia. Y es un mercado que crece a un ritmo de un 30% anual, del entorno de unos 16 billones de dólares, donde hay grandes players que los que estamos acá y los usuarios finales conocemos, como por ejemplo DocuSign o Adobe, que se centran más en algún tipo de aspectos, en algunas verticales y casuísticas en particular. Otros players que se centran más en brindar tecnologías más de base, de infraestructura, de hardware y demás. Y otros players que se centran un poco más en lo que es el armado y la fabricación de tecnología específica para resolver la firma, no tanto la vertical en un segmento en particular, sino en mejorar los atributos en cuanto a integridad, identificación y demás. Eso como para poner un poco en contexto el tema a nivel mundial. Acá en la región, ahí ven las banderitas y los reguladores, al igual que en Europa o en Estados Unidos, hay regulaciones en cada uno de los países. Hoy estuvieron hablando los compañeros de la GESIC, de la Unidad de Certificación Electrónica, que es el regulador de acá en Uruguay. Y si miramos un poco estas regulaciones, podemos empezar a escuchar hablar de firma digital, firma certificada, firma electrónica simple, cualificada o avanzada. En definitiva son nomenclaturas, son distintos nombres que muchas veces hacen referencia a lo mismo. Entonces, muy brevemente, quiero empezar a profundizar en el tema. Y si estudiamos estas normativas, en definitiva, más allá del nombre, todas lo que están haciendo es, de alguna manera, agrupar
como si fuera género y especie, ¿no? Va desde lo más general, que es la firma digital, y a lo más específico, que es un género dentro de la especie firma, digamos. Por ejemplo, la normativa europea habla a nivel general de las firmas simples, de las firmas avanzadas y de las firmas cualificadas. Cada uno de estos grupos siendo algo más específico del grupo anterior. Acá en Uruguay tenemos la simple y la avanzada. Entonces, si estos grupos los analizamos en función de las garantías, empezamos a ver que los más específicos brindan mayores garantías de acuerdo a lo que se especifica en las distintas normativas. Cuando hablamos de garantías en una firma digital, tenemos como tres conceptos fundamentales: lo que es la identificación de la persona, lo que es la integridad de ese acto, de ese proceso, y lo que es el no repudio. Y dentro de cada una de estas categorías hay bastantes atributos más que podemos ir profundizando, como por ejemplo en la integridad, cómo se autentican los sistemas, criptografía, hashes, en el no repudio, cómo reconoce ese tipo de firma la norma, si logra una equivalencia con una firma certificada, por ejemplo, cuáles son las evidencias que hay. Y la identificación, cosas no menores que se estuvieron hablando hoy, como si la identificación se va a hacer de forma remota o presencial, por ejemplo. Entonces, para avanzar un poco más, esto simplemente un contexto, yo entiendo, y por suerte vi que en otras charlas se centró en lo mismo también, que no solo tenemos que tener en cuenta las garantías, sino hay muchos más atributos que entran en juego en la firma digital, como por ejemplo la experiencia de uso, que no es nada menor. Disminuir o trabajar, o por lo menos tener en cuenta las fricciones que hay al momento de usar estas tecnologías. Entonces, cuando agregamos la variable de experiencia de uso, vemos que a medida que ofrecen más garantías, generalmente la experiencia de uso tiende a disminuir. Empiezan estos globitos a verse más un poco de esa manera. Las firmas más simples son de más fácil uso, y las que se llaman, por ejemplo, en Europa cualificadas, o acá en Uruguay serían avanzadas, la experiencia de uso empieza a tener algunas fricciones más. Entonces, haciendo un poco más de doble clic en ese tema, si vemos un cuadrante donde tenemos por un lado la experiencia de uso y por otro lado las garantías que ofrecen estas tecnologías, en el cuadrante que vemos ahí, en el de más abajo a la izquierda, serían las soluciones que ofrecen menos garantías y una experiencia de uso muy mala. Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar algo que se utiliza mucho, como firmar un documento en papel, escanearlo y mandárselo a alguien. Eso en todas las normas no está contemplado, o sea, obviamente queda por fuera, pero no es menor que es una de las herramientas que más se está utilizando incluso hoy en la fecha. Más arriba, en lo que son experiencias de uso más positivas, podemos tener, para ejemplificar, lo que es un checkbox en un términos y condiciones, que hacemos clic y le damos sí acepto. Y en el otro extremo, lo más avanzado en garantías y en seguridad tecnológica, podemos tener las autoridades certificadoras con los certificados que se emiten en la cédula, o con un poquito más de usabilidad, los certificados que se emiten en la nube. Ahora, acá en el medio, que en Europa lo cataloga como las firmas avanzadas, existen un montón de tecnologías más donde están mejorando lo que es la experiencia de uso y donde se brindan tecnologías y mecanismos que dan, a mi entender, garantías en cuanto a la integridad y en cuanto también al no repudio. Este diagrama básicamente es para agrupar y empezar a poner, empezar a entender dónde se están ubicando cada una de las tecnologías, entendiendo que en el extremo de mayor garantía en la normativa actual están las firmas avanzadas, y en el medio hay un montón de sabores que empiezan a ofrecer más seguridad cuando hacemos un poquito de doble clic más y las analizamos, entendiendo que no solo es la garantía en cuanto a lo que dice la normativa en una equivalencia funcional, una firma certificada y el no repudio, sino que también entra en juego cómo es el onboarding a esos sistemas, cómo es, qué características me está dando esa herramienta para la integridad de los documentos, qué características me está dando para que una vez que esa persona hizo un onboarding y se identificó
en una herramienta o para hacer uso de firma digital, cómo se está autenticando posteriormente para hacer uso de esta tecnología, dónde están estas bases de datos, la información está en el país, en qué jurisdicción o está en el exterior, cómo es la experiencia de uso en estas herramientas. ¿Estoy logrando firmar con suficientes garantías en un solo clic o estoy firmando con suficientes garantías pero tengo un proceso con demasiadas fricciones? Entonces, entiendo que cualquier persona que esté considerando el uso de firmas digitales, tenemos que empezar a analizar no solo la integridad, el no repudio, y la identificación, sino más en detalle estos atributos que estamos viendo acá en pantalla. Gran parte del debate y de las charlas que han habido a lo largo de este día y de ayer son con respecto a, ¿cómo puedo facilitar de alguna manera las fricciones en el onboarding? Hoy en día, para obtener un certificado acá en Uruguay de firma electrónica avanzada, necesito que esa identificación sea de forma presencial. Sin embargo, hay tecnologías que son suficientemente seguras para realizar un onboarding de forma remota. Los onboarding de forma remota pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Existe tecnología para que se pueda validar la identidad, la prueba de vida, incluso el anti-spoofing, si me están haciendo una suplantación de identidad o no. Estas tecnologías pueden ir desde una videoconferencia, reconocimiento facial, por voz. Hay distintas formas. Lo importante es que hoy en día la tecnología está a punto como para poder identificar de forma remota y tener un onboarding remoto sin perder ni un poquito las garantías ni la confianza en el ecosistema. Entonces, acá quería remarcar que la normativa europea que se está siguiendo en la región ya está permitiendo emitir certificados de firma cualificada con identificación remota, haciendo uso de tecnologías a lo que ellos le llaman sustancialmente fuertes o muy fuertes, y dentro de esas tecnologías entran casos de uso como validar la identidad con biometría facial, video o los que mencionaba anteriormente. Entonces, en lo que me quiero centrar finalmente es entender que bueno, el ecosistema es diverso, no hay que perder de vista lo que es la experiencia de uso y no hay que perder de vista tampoco lo que son los contextos de uso. Supongamos por un instante que yo, para entrar a un shopping, me piden que me identifique y me piden un reconocimiento facial. Seguramente los atentados posibles que pueden haber en esa tienda o en ese shopping van a disminuir porque están muy identificadas esas personas. Pero si pensamos en el porcentaje de gente que se va a ir y no va a comprar, yo creo que también va a ser bastante alto. Entonces, creo que no podemos dejar de vista de no solo pensar en las garantías y la usabilidad, sino también instanciar a cada caso de uso qué es lo que voy a solicitar o lo que estoy pidiendo. Si pensamos en reconocimiento facial, así como les estaba comentando en el shopping, en un banco capaz que ahí las personas terminan entrando igual y hace un poco más de sentido. Incluso si pensamos ese mismo caso de uso de shopping en Uruguay o en otro país, capaz que también cambia las consideraciones en cuanto al impacto que puede tener en la usabilidad o en la seguridad. Entonces, finalmente, comentarles que entiendo importante considerar todos los atributos que están en torno a la firma digital, considerar los casos de uso. Para cada caso de uso tal vez tenga más sentido un tipo de firma electrónica u otro. Hoy creo que están hablando de cheque electrónico. Cheque electrónico va a exigir o está exigiendo lo que es la firma electrónica avanzada. Entonces, en algún caso de uso específico como el cheque, sí o sí voy a utilizar ese tipo de firma, como las facturas conformadas, pero hay un montón de casos de uso más donde tal vez voy a hacer un poco más de foco en lo que es la experiencia de uso, en atributos de integridad, de privacidad, etc. Siguiendo esta línea, considero importante instanciar el uso de cada firma digital
a cada caso, como les decía, y siempre con una mirada de riesgo. ¿Cuál es el impacto que va a tener una mala experiencia de uso, una experiencia de uso negativa? ¿Cuál es el impacto de esto, de esta firma digital que va a tener en la suplantación de identidad? Y así con las distintas consideraciones que cada organización considere que tenga que tener en cuenta para ese caso específico. Finalmente, antes de mostrarles las novedades y los nuevos mecanismos y versiones de firma que estamos disponibilizando en la herramienta, quedarme con 4 o 5 ideas, que es entender que es un ecosistema de confianza y dinámico, el de la firma digital, que hay una diversidad tecnológica importante y que es un ecosistema o más bien soluciones de triple impacto, que no solo estamos hablando de mejorar la seguridad, sino también costos y economía, y también un impacto desde el punto de vista del usuario y del ciudadano, intentando democratizar lo que es el uso a estas tecnologías por parte de todo el mundo. Eso quiere decir sensibilizar, capacitar y facilitar en el uso. Entiendo que todos los actores del ecosistema, reguladores, prestadores de certificación, fabricantes de tecnología, tenemos que trabajar en esa línea, en mejorar lo que es la experiencia de usuario y que los usuarios entiendan estas consideraciones que estamos hablando a lo largo de estas jornadas, y que todos los actores mínimamente deberíamos entender un poco de las tecnologías que hay detrás, los atributos que son importantes, como también mínimamente las normativas y las regulaciones. Les voy a mostrar ahora un video que voy a pedir que pasen cuando quieran, con la última versión que vamos a estar disponibilizando de la herramienta. Bafirma es una solución que, contándoles muy brevemente, que integra como si fuera una pasarela de pagos distintos mecanismos de firma digital, desde los más simples, intermedios y avanzados. A la hora de querer firmar un contrato puedo elegir qué tipo de firma voy a solicitar, y por ejemplo una de las que tenemos es con un onboarding digital, donde a la hora de identificar al usuario le vamos a pedir en la cámara que presente su documento, frente y dorso. Esto lo hacemos 100% remoto, lo puede hacer desde su casa o desde una oficina. Una vez tomada la información de frente y dorso, me va a solicitar que haga algún movimiento, me va a tomar la cara y a solicitar que haga algún movimiento, ahora lo vamos a ver, para validar realmente que es una persona que está viva, que no me está intentando suplantar la identidad con algún mecanismo de spoofing, con una foto, por ejemplo. E incluso esas imágenes las podemos contrastar contra servicios gubernamentales como los que ofrece la Dirección Nacional de Identificación Civil. A la hora de firmar también tenemos opciones, simplemente hacer un clic, me toma la cámara, me pide algunos movimientos aleatorios y puedo confrontar contra las imágenes que obtuve del onboarding o directamente contra imágenes de algún organismo gubernamental, en nuestro caso la DNC. Entonces, con herramientas como estas podemos disponibilizar para uso de organizaciones, de ciudadanos, de usuarios en general, distintos mecanismos de firmas que para cada casuística, para cada instancia, voy a pedir algo más avanzado, como uso de certificados, cédula de identidad, o prestadores de servicios de confianza, como tenemos integrados en la herramienta, Habitat, Antel, o mecanismos incluso internacionales, más simples, como puede ser una firma hológrafa dibujada o escaneada, haciendo foco en lo que es la integridad, las trazas y los logs para poder validar y validar la identificación del usuario y posteriormente dar evidencias. Y en un punto intermedio, haciendo foco en los atributos de seguridad e identificación, el mecanismo que les acabamos de mostrar utilizando onboarding remoto. Bien, agradecemos estos minutos entonces a Martín Fernández, director y fundador de Bafirma. Interesantes los tips precisamente ante un mundo de tecnologías y es lo que se viene, la identificación digital. Así que le agradecemos por estos minutos. Nos queda el último panel, así que si les interesa el fútbol, la tecnología y lo legal, quédense,
porque ya cerramos con destacadísimo panel, precisamente hablando de los cuadros grandes y de la Asociación Uruguaya de Fútbol.